Bueno, vamos a seguir con las derivadas. La semana pasada y bueno, lo que fue esta semana, se tuvieron que pelear con el cálculo de los límites y calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Ahí, si me traicionaban los signos, seguro no me salía. Si me olvidaba algún término o no tachaba bien algún término, seguro no me salía. Pero bueno, hay que hacer muchos para que ya nos quede como mecánico el proceso. Hoy les traigo, no se asusten que tanto palabrerío, yo siempre práctico, esto que ustedes ven acá, se los cargo en el Classroom junto con la tarea. Y entonces el que quiere lo imprime y lo pega en la carpeta y ya les queda la carpeta completa. Acuérdense, así cuando nos volvemos a ver, ustedes ya tienen la carpeta completa. Les voy leyendo para que vayamos todos a la vez. La clase pasada nos metimos en el mundo de las derivadas, de su concepto geométrico como pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, lo que vimos en la introducción a derivada en el video de la semana pasada. Vimos que calcular derivadas de cualquier función puede hacerse mediante su definición usando el concepto de límite, que fue lo que les tocó hacer a ustedes. Pero también se pudieron dar cuenta que cada cálculo les llevaba un buen tiempo y un proceso largo, sobre todo cuando fueron las dos cuadráticas les quedaba una cosa larguísima. Imagínense si yo les pongo funciones más complejas o x con mayores exponentes. A medida que queramos calcular las derivadas de funciones más complejas, el ejercicio se vuelve más y más complejo y largo. Por esta razón, allá lejos y hace tiempo, cuando los matemáticos descifraron este tema, calcularon muchísimas derivadas usando los límites. Y a medida que fueron haciendo eso, se dieron cuenta que dependiendo de la función, la derivada seguía ciertas reglas, ciertos patrones, y veían que había pasos que se repetían siempre. Es decir, que con solo mirar la función, hoy podemos saber la metodología que podemos seguir para calcular su derivada. En muchos casos podemos dar la respuesta mentalmente. Aunque no lo crean, no necesitamos hacer el cálculo del límite de f de x más h. Ya eso se hacía antes por definición. Por supuesto que hemos evolucionado y lo podemos hacer de manera más práctica. A partir de hoy, basta de límite. Vamos a recurrir a la forma práctica de calcular la función derivada de una función ya conocida. En lo que respecta a sexto, vamos a calcular derivadas de funciones que han visto a lo largo de estos años. Ustedes las repasamos casi todas me atrevería a decir en el diagnóstico. La función lineal, la función cuadrática, la polinómica, la logarítmica, la exponencial, seno, coseno, todo eso lo han visto a lo largo de estos años. Vamos a usar propiedades que nos van a facilitar estos cálculos. Bueno, vamos a empezar un poquito recordando el ejercicio de la semana anterior. El que no lo hizo, cheque luego los resultados. Pónganse las pilas, que pronto va a ir un informe a sus casas, así que el que no entiende o algo me escribe siempre, que no hay ningún problema. Ustedes tenían una función lineal, menos 3x más 7, otra función lineal, un medio de x menos 4, una cuadrática y otra cuadrática. Y tuvieron que calcular con la definición de derivada utilizando el límite cuando h tiende a 0, estas cuatro funciones derivadas. Fíjense, en la primera, cuando calcularon con todo el límite, bla, 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 les dio menos 3. En la segunda les dio un medio. Al que no le dio yo se lo corrijo, así que después lo modifica, no se preocupe. Cuando derivaron menos 3x al cuadrado más x menos 8, les dio menos 6x más 1. Cuando derivaron 5x al cuadrado menos 4x más 1, les dio 10x menos 4. Bueno, vamos a ver cuál es el patrón que siguen estas derivadas. ¿De qué se dieron cuenta aquellos matemáticos en ese momento? Fíjense. Menos 3x más 7 era la función original y al derivarla les quedó menos 3. ¿Dónde encuentran al menos 3 en la función original? Aquí, ¿no? Como pendiente, adelante de la x. Entonces, cuando yo derivo una función lineal, me doy cuenta que lo único que queda como derivada es su pendiente. Cuando tenían un medio de x menos 4, la derivada les quedó un medio. ¿Dónde estaba un medio en la función? Acá, delante de la x como pendiente. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren con una función lineal, van a poder afirmar que la derivada de esa función lineal es la pendiente. Por ejemplo, si yo tapo acá, ¿se animan a decirme cuál es la derivada de 4x más 9? Y automáticamente busco el número que acompaña a la x y esa es la derivada, no tengo la necesidad de hacer el límite. Lo mismo acá, automáticamente tengo menos 7x más 2.
me fijo quién acompaña a la x, que es la pendiente de la recta, y automáticamente esa es la derivada de la función. No necesito hacer la cuenta ni calcular el límite como estuve haciendo la semana pasada. Pero no pasa solamente con estas funciones, pasa con todas las que vamos a ver ahora. A ver la cuadrática. La cuadrática es un poco más difícil de darnos cuenta, miren. Yo tenía menos 3x al cuadrado más x menos 8. Lo pongo acá. Menos 3x al cuadrado más x menos 8. Cuando la derivaron, les quedó menos 6x más 1. Lo hicieron por calculando el límite, cuando h tiende a 0, todo la definición de la semana pasada. Bueno, a ver, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino el menos 6? ¿De dónde salió este menos 6? No está delante de la x al cuadrado. No puedo guiarme de esta regla. No está delante de la x al cuadrado. Pero, si presto atención, yo tenía un exponente a la 2 y si lo multiplico por el número que tiene delante, aparece ese menos 6 que estoy viendo. ¿Ven? Es como que el 2 hizo ping, bajó y multiplicó el número que tenía por delante. Saltó el 2, lo podemos decir de esa forma, saltó y multiplicó al menos 3 y dio lugar al menos 6. Pero, fíjense, el exponente no siguió siendo el 2, sino que fue un 1. Por lo tanto, siempre que yo hago saltar al número, para después dejarlo de vuelta, le tengo que restar 1. Ese es el proceso que hace dentro de un polinomio la derivada. Ahora, ¿y de dónde salió este 1? A ver, bueno, sigo con este término. Esta x, yo puedo pensar que tiene un 1 de exponente. Si lo hago saltar, como dije recién, adelante también tiene un 1. Entonces, el 1 salta, multiplica al 1 y me queda 1. Pero cuando al exponente le resto, desaparece porque la x me queda elevada a la 0. Entonces, cuando quiero derivar polinomios, veo que tiene siempre esa constante. Digo, el exponente salta y multiplica al que tiene adelante. Bien, me queda menos 6. Y al exponente le resto 1. Así obtengo la función derivada de cualquier polinomio. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, el otro por supuesto pasa lo mismo. Vamos a ver un ejemplo acá. Tengo 2x a la sexta menos 3x a la cuarta más 2x. ¿Sí? Un polinomio. Si yo sigo la regla, para derivar esto, no necesito calcular el límite cuando h tiende a 0, porque se van a volver locos. X a la sexta, para reemplazarlo por x más h, les va a quedar algo imposible, casi les diría, de resolver en toda una tarde. Pero sigo la regla, que es las personas que se dieron cuenta de tantas derivadas que hicieron. El exponente salta y multiplica al de adelante. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12. Y en la derivada va a quedar este con 1 menos. Por lo tanto, x a la quinta. Voy con el término que sigue. El exponente salta y multiplica al que tiene adelante. 4 por 3, 12. Negativo porque el 3 es negativo. Y el exponente en la derivada queda con 1 menos. Por lo tanto, va a quedar a la 3. Vamos con el último. Este, aunque no tenga nada, yo lo pongo, es un 1. Salta y multiplica de adelante. 2 por 1, 2. Pero como este estaba a la 1 y se lo quito porque al restarle 1 no me queda nada, queda el 2 sin nada. Miren cómo obtuve la derivada en un segundo, cuando ayer o la semana anterior les llevó toda una tarde probablemente calcular los límites. No es necesario que pongan el paso previo de bajar el 6, multiplica el de adelante. Ustedes lo hacen mentalmente como lo hice yo y obtienen la derivada de la función de una manera práctica. Baja el exponente, multiplica el de adelante, le resto 1. Baja el exponente, multiplica el de adelante, le resto 1. Baja el exponente, multiplica el de adelante, le resto 1. Ese sería el mecanismo para resolver derivadas de polinomios. No se asusten, ¿eh? Las demás, no se asusten con todo esto que ven acá. La idea es que lo impriman y lo peguen en la carpeta. Si estuviéramos en clase, yo se los dictaría y esta tabla se las doy para que siempre se las llevo impresa para que ustedes la peguen. Como hice con las propiedades de los límites. Pero bueno, impriman y peguen, o el que no tenga impresora, aunque sea, copie estas partecitas. Todo esto es ejemplo, ya lo tienen en el práctico, lo guardan en el celu y ya está. Las demás funciones conocidas por ustedes son más sencillas todavía, porque usamos esta tabla directamente. Así que cuando yo quiero derivar una función, la busco en la tabla y obtengo la derivada en la columna de al lado. Fíjense, la función es esta, entonces su derivada es esta. Yo lo único que tengo que hacer es recurrir a la tablita. Siempre la pueden tener a mano.
En otras circunstancias o en la universidad se las tienen que acordar de memoria las derivadas, pero en estas circunstancias y en secundaria sobre todo, las tengo siempre al costadito, las tengo guardadas en la carpeta y cuando tengo que derivar cualquiera de estas funciones, vengo y reviso la tabla. ¿Sí? Vamos a repasar la tabla para ver qué significa cada cosa. Si la función es k, acá k significa un número cualquiera. Por ejemplo, ustedes ven que en la función lineal este menos 4 desapareció en la derivada, ¿sí? No apareció más. Aparecía el 1/2 y ya está, y el 4 desaparecía. Cuando vieron que acá, si yo quiero derivar 10x menos 4, me va a quedar 10, el menos 4 desaparece. ¿Por qué? Porque las funciones constantes, que son un número, la derivada se transforma en un 0. ¿Está bien? Por ejemplo, 1/2 x menos 4 se salvó 1/2 como derivada y el menos 4 desapareció. Menos 3x más 7 se salvó el menos 3 en la derivada y el 7 desapareció. Por lo tanto, en la tabla lo que les indica es eso. Cuando tengan un número sin variable, sin letra, si lo derivan queda 0. No es necesario que escriban el 0, no es necesario. Derivo el 9 me da 0, derivo el menos 5 me da 0, es fácil de entender. Esto ya lo estuvimos viendo recién, son partes de los polinomios. Si tengo a la x, que es como tener el exponente 1 y adelante un 1, baja el 1, multiplica al 1 que tiene delante, queda él y la x desaparece porque el exponente queda en 0, 1 menos 1, 0. Entonces, cuando tengo la x sola, siempre su derivada es 1 solo. Cuando tengo x elevada a cualquier exponente, lo vimos recién, el exponente salta, multiplica lo que tenga delante y le resto 1. Más fácil de ver siempre es el ejemplo, ¿sí? El 4 salta, multiplica el 2, queda en 8 y el 4 queda en 3. Eso siempre se cumple para cualquier polinomio. La derivada de la función raíz cuadrada de x siempre es 1 sobre 2 raíz de x. Esto alguien ya lo hizo con el límite y vio que siempre quedaba igual. Si yo tengo la raíz cuadrada de x como función, la derivada de esa función siempre da 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de la función seno es el coseno, la derivada de la función coseno es el menos seno, la derivada de una función exponencial, a a la x, a puede ser cualquier número, es la misma función multiplicada por el logaritmo de a. Miren un ejemplo. Si yo tengo 3 a la x, una función exponencial que vieron el año pasado, su derivada va a ser el mismo 3 a la x por el logaritmo de 3, o sea, el logaritmo de la base. No se olviden que cuando miran la tabla y ustedes buscan la función, a veces me pasa que me escriben este resultado con la a. Está mal. Acá tienen que poner el número que esté en la base, depende de cada función. Un quinto x, cuando lo derivo, me queda la misma función, un quinto x por el logaritmo de un quinto. Siempre es el logaritmo de la base. No me pongan letras porque va a estar mal. Ya casi termina la tablita. La otra función es e a la x. Esta también es una función exponencial. E es un número irracional, el número e, y queda idéntica si la quiero derivar. No modifica. E a la x queda y e a la x también. El logaritmo de x queda como 1 sobre x cuando quiero derivar esta función, que también las vieron el año pasado. El logaritmo en base a de x queda 1 sobre x por el logaritmo de la base, parecida a la exponencial. Miren, si tengo el logaritmo en base 3 de x, la derivada es 1 sobre x por el logaritmo de 3. La base del logaritmo aparece en el logaritmo acá del denominador. ¿Estamos? Siempre recurran a la tabla, no se vuelvan locos. Es todo lo que tienen que hacer, recurrir a la tabla. Hoy, estos ejercicios son para que se pongan cancheros con la tabla y para que busquen las funciones y encuentren sus derivadas. Por ejemplo, lo hicimos hace 2 minutos. Un polinomio. ¿Cómo lo derivo? Acabaron de aprender que este k multiplica al de adelante, a este le resto 1. Este k multiplica al de adelante, a este le resto 1. Este k multiplica al de adelante, a este le resto 1. Y un número que no tiene variable desaparece. La derivada es 0. Miren, les hago 3 ejemplos yo y ustedes resuelven solos. Tengo un polinomio. La derivada de este polinomio siempre f' se pone, recuerden, para entenderlo. Si yo leo esto sé que es función y si yo leo esto sé que es derivada. Vamos, 3 por 5 medios es 15 medios. Usen calculadora, no hay problema. Al 3 le resto 1, me queda 2. Sigo, 2 por 2 es 4 y al 2 le resto 1, me queda 1. Sigo, acá había un 1. 1 por menos 1 medio es menos 1 medio, pero cuando le resto no queda nada. Y la derivada de 9 me da 0, no necesito ponerlo. Terminé. Esa es la derivada de este polinomio. Lo mismo tienen que hacer ustedes en el a y en el e.
La derivada de una función exponencial está en el ejemplo. ¿Estamos? La función queda como está, la multiplico por el logaritmo de la base. Listo. Si acá dice 8, pongo 8. Si acá dice 20, pongo 20. Si acá dice 1, pongo 1 y así. Por último, la derivada de un logaritmo que tiene base distinta de 10. Entonces lo mismo. 1 sobre x, porque x es la variable. Y después multiplico por el logaritmo de la base. Si dice 8, pongo 8. Si dice 3, pongo 3 y así sucesivamente. Es súper fácil, lo hacen en 30 segundos porque los resultados están en la tabla a la vista. La semana que viene, como les explico acá, vamos a ver propiedades de las derivadas que son muy parecidas a las de los logaritmos para hacer funciones un poco más complejas. O una función que combina una o varias de estas. Bueno, espero que estén bien, cuídense mucho y cualquier cosa me escriben.